Buenos días. El tema que corresponde el día de hoy es padecimientos de la piel. Nosotras somos el equipo 4, conformado por Melissa García y Arely Vázquez. El virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano, en este caso, va a causar verrugas. Las verrugas son lesiones epidérmicas benignas causadas por este virus. Pueden salir en cualquier parte del cuerpo. Dependiendo de la parte del cuerpo, van a tener diferentes morfologías y usualmente son utilizadas. Su etiología, como ya dijimos, el virus del papiloma humano. Recuerden que hay más de 100 tipos de virus. La inoculación del virus se va a facilitar por traumatismo de la maceración de la piel. Posteriormente, la diseminación cambia por autoinoculación actualmente. El cuadro clínico va a depender del tipo de verruga. En el cuadro clínico vamos a tener la verruga común, será por los tipos de virus papiloma 1, 2, 4 y 7. Son asintomáticas, aunque a veces van a causar algún tipo de dolor, principalmente porque cargan peso, por ejemplo la planta de los pies. Ahí entran las verrugas palmares y plantares, que son igual causadas por el mismo tipo de virus, nada más cambian la morfología porque siempre están resistiendo el peso. Las verrugas filiformes, estos son de aspecto largo, pues, como dice su nombre, como un tipo de hoja. Suelen crecer los párpados, cara, cuello y labios, son asintomáticas. Ya saben, estas usualmente van a requerir el retiro por razones cosméticas, más que nada. Las verrugas planas, esto se da por los virus 3 y 10 y a veces el tipo de los tipos 26 al 29 y el 41. Estas van a ser pápulas lisas de un borde plano. El color puede pasar del amarillento, color café, rosado a color carne. Como están usualmente en la cara y van a estar a lo largo de marcas de rascado porque uno mismo se va a autoinocular y va a seguir el mismo camino donde uno rasque, ahí van a estar. Las verrugas genitales, este es un punto un poquito más amplio. Son pápulas, estas cambian un poco, son aterciopeladas, contienen una base amplia y algunas son usualmente son peliculadas con regiones perianal y perirectal. El tipo de virus que la causa va a ser el tipo virus 16 y 18. Esto es más que nada, su importancia es por su potencial oncogénico. El virus de papiloma tipo 31, 33, 35 y 39 son los que nos forman verrugas tipo, bueno, un poco más el diagnóstico siempre es por clínica y algunas veces se requiere la biopsia. En el tratamiento hay diferentes métodos, por ejemplo, el más común que existe aquí, la cirugía, la electrocauterización y el láser. Es importante aclarar que no hay una indicación como tal establecida para este tratamiento. Simplemente es que la verruga, bueno, se quiere quitar por razones cosméticas o que dependiendo del lugar que esté cause mucho olor o interfiera con la función de las personas. Los agentes tópicos que suelen utilizar, aquí he visto más que nada que usan el milimizumab, tópico, pero también las guías de práctica clínica mencionan que el ácido salicílico es lo que nos recomiendan y que tiene un gran porcentaje de éxito dependiendo de la semana que se aplique. Si yo mal no recuerdo, el ácido salicílico es el 10%. También pueden usar el ácido cicloracético, el fluoracilo y el podopirino. El molusco contagioso es una infección crónica localizada, es causada por la familia de los poxvirus. Su cuadro clínico consiste en pápulas rosadas y principalmente umbilicadas. Su diámetro puede ser de 2 a 5 milímetros. Pueden salir en cualquier lugar de la piel, excepto en palmas y plantas. Hay una excepción en cuanto al diámetro. El diámetro puede ser de 10 a 15 milímetros, pero en pacientes inmunocomprometidos. La distribución de las lesiones es diferente. Si es en niños, se encuentra en troncos y extremidades. Si es en adultos, en pubis, pene y vulva. Esto es debido a que el contagio es por contacto directo o por contacto con comida. Como pueden ver aquí, las lesiones son las pápulas perladas, umbilicadas. Aquí cambia un poquito la distribución, aquí están en los niños y en el lado derecho lo encontramos en adultos. En la sección del medio, estos son pápulas obviamente de mayor diámetro, pero este niño está infectado con VIH.
El diagnóstico es puramente clínico, se debe hacer el diagnóstico diferencial entre foliculitis, acné y verrugas. El tratamiento depende, usualmente son por medios físicos, puede ser por medio de criocirugía o con láser o con electrocauterio, o pueden utilizarse agentes tópicos como la tetinoína, la podofilina y el ácido cicloracético. Las virus por las virus UVC causan infección del componente piel, boca, labios, tejidos genitales. En este caso nos vamos a enfocar en la presión piel y genital. En este caso vamos a ver efectos genital que es causada por el virus de reproducción tipo 2, contagios por contacto directo. Al principio del cuadro no va a haber lesiones, las lesiones se desarrollan después, posteriormente unos 4 o 7 días del contacto. La lesión primaria es la vesícula, pero muy difícilmente a veces vemos la lesión primaria que es la vesícula. Esto se rompe y va a formar lo que en este genital, obviamente va a aparecer en los genitales, en el prepucio grande, el cuerpo del pene, en los hombres, en las mujeres, clítoris, perineo, vagina, cuello uterino. Ahí puede haber lesiones perianales en hombres y mujeres que practican obviamente. Las lesiones genitales, estas suelen ser muy dolorosas y bastante prolongadas. Estas tienden usualmente a ser bilaterales. Cuando hay una curación, causan lo que son cicatrices y puede haber recidivo. Como ven en las dos imágenes, no se ve como tanto la vesícula, se ven lo que son más bien las úlceras. El diagnóstico es más que nada por clínica o pueden realizarse estudios de PCR. Hay en algunos manuales antiguos inclusive ¿cómo se llama? La detección de anticuerpos contra el tratamiento siempre va a ser aciclovir 400 miligramos cada 8 horas durante 5 días. También menciona a veces el valaciclovir y famciclovir, pero en el instituto solo se utiliza con este es bien, su tratamiento va a ser simplemente aciclovir vía tópica, no tiene ninguna indicación de mandar algún aciclovir de forma. El panadito herpético son vesículas que aparecen en la cara dorsal o ventral de la falange distal del dedo. Van a aparecer vesículas, esas se ven y posteriormente va a aparecer mucho dolor. Usualmente tienen que hacer el diagnóstico en función de diferencia con parálisis común. El tratamiento va a ser lo mismo, va a ser aciclovir tópico o el aciclovir vía oral, pueden ser 300 miligramos vía oral cada 12 horas. Aquí está completamente contraindicado drenarlo. Bueno, vamos a continuar con psoriasis. Como definición, la guía de práctica clínica nos refiere que es un padecimiento crónico, inflamatorio, sistémico, con etiología genética y que puede modificarse por factores ambientales. También puede asociarse con otros padecimientos inflamatorios como artritis psoriásica, enfermedad intestinal inflamatoria y enfermedad coronaria. En cuanto a epidemiología, su prevalencia a nivel mundial es del 2% y en México se estima que 2.5 millones de personas se encuentran afectadas por esta patología. De este número total, el 25 al 30% van a presentar un cuadro clínico de moderado a severo. Dentro de la etiología de la psoriasis existen diversos factores que la pueden desencadenar. Estos factores pueden ser infecciones crónicas, traumatismos como puede ser heridas, golpes, quemaduras o algún otro, enfermedades reumatológicas, alteraciones hormonales e incluso se ha asociado con obesidad, consumo de alcohol y principalmente con estrés. Los factores que mencionamos anteriormente en un individuo que ya está predispuesto genéticamente a padecer la enfermedad de la psoriasis pueden producir la activación de linfocitos T y de queratinocitos. Estos van a dar lugar a la síntesis de citoquinas. Las citoquinas, como sabemos, funcionan como mensajeros químicos y van a ser los responsables de desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel de la dermis. Esto va a ocasionar una proliferación de las células epidérmicas y a su vez esto va a producir una descamación de la piel que se va a llevar a cabo a un ritmo mucho más acelerado de lo normal. Como consecuencia vamos a tener
la presencia de placas descamativas en la piel que se van a encontrar inflamadas. En cuanto al cuadro clínico, va a ser de inicio bimodal. Esto quiere decir que se van a presentar dos picos. El primer pico se va a presentar entre los 16 y los 22 años y el segundo pico se va a presentar entre los 57 y los 60 años. Se va a presentar en forma de máculas, pápulas, placas y pústulas que van a generar prurito y dolor. Los lugares que principalmente son afectados son la piel cabelluda, el tronco, las extremidades superiores e inferiores a nivel de codo y rodillas y las uñas. La psoriasis se va a clasificar de acuerdo a su presentación en psoriasis en placas, que va a ser también conocida como psoriasis pulgar y se va a presentar en el 90% de los casos. La psoriasis en gotas o psoriasis gutata se presenta, pues como su nombre lo dice, en pequeñas gotas. La psoriasis inversa generalmente se presenta en la parte interna de los pliegues. La psoriasis pustulosa o palmoplantar, que como su nombre lo dice, generalmente se presenta en las palmas de las manos y las plantas de los pies. La psoriasis ungular, que se presenta en las uñas. Aquí es muy importante tener en cuenta que se debe hacer de forma correcta el diagnóstico diferencial con la onicomicosis. Y la psoriasis eritrodérmica, que es una psoriasis que va a pigmentar muy roja la piel. En relación al tratamiento, tenemos varios medicamentos que pueden utilizarse. Dentro de ellos encontramos a los inhibidores de calcineurina. Dentro de este grupo encontramos al pimecrolimus, que se va a utilizar en crema al 1% 2 veces al día en la región facial, intertriginosa y anogenital. También podemos utilizar el tacrolimus en ungüento al 0.03% cada 12 horas por 8 semanas. También podemos utilizar corticosteroides. Dentro de este grupo encontramos al furato de mometasona con ácido salicílico al 5% que se va a utilizar 2 veces al día, el propinato 17-clobetasol o dipropinato de betametasona que se va a utilizar 1 vez al día por 3 a 4 semanas con una reducción gradual. También podemos utilizar el dipropionato de betametasona al 0.05% y calcipotriol al 0.005% cada 12 horas. Este tratamiento se debe llevar a cabo por un mes y posteriormente se va a emplear únicamente en pulsos 2 veces por semana en días alternos o fines de semana. El alquitrán de hulla se va a utilizar del 5 al 10% en un vehículo que generalmente es la vaselina. Este tratamiento se va a utilizar máximo por 4 semanas y se tiene que reducir gradualmente. Cuando existe psoriasis en el cuero cabelludo, se recomienda utilizar el shampoo diariamente hasta que se disminuyan las placas eritematosas. El ditranol o antralina se va a utilizar como terapia de inducción en los pacientes que están hospitalizados en una dosis al 0.5% para terapias a largo plazo o al 1% para terapias de corta duración. El ácido salicílico se va a usar de forma combinada con furato de mometasona por 3 semanas. La urea se puede utilizar en concentraciones del 10 al 40% 1 vez al día. La ciclosporina se va a utilizar a una dosis inicial de 2.5 a 3 miligramos por kilo, llegando a una dosis máxima de 5 miligramos por kilo. Este tratamiento se va a llevar a cabo por 8 a 16 semanas y posteriormente se va a llevar a dosis reducción de 0.5 miligramos por kilo cada 14 días. Con el uso de este medicamento es muy importante vigilar los datos de neurotoxicidad, hipertensión y los niveles de creatinina. En el caso de que exista hipertensión, se debe disminuir la dosis a la mitad y si la presión continúa en cifras elevadas, se tiene que suspender el tratamiento. En el caso de los niveles de creatinina que se presenten aumentados, también hay que suspender el tratamiento. El metotrexato se va a utilizar a una dosis inicial de 5 miligramos por semana, administrado en 1 o 2 días y se va a ir incrementando 2.5 a 5 miligramos la dosis cada 2 semanas, de acuerdo a la respuesta. A partir de la semana 8 que nosotros estamos con ese tratamiento, debemos considerar una dosis de mantenimiento de máximo 25 miligramos por semana. Y el uso de este medicamento va a estar contraindicado en pacientes con enfermedad hepática crónica.
Dentro del grupo de los retinoides, el principalmente usado es la acitretina en una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo por 4 semanas y posteriormente se continúa con una dosis de 0,5 a 0,8 miligramos por kilo por tiempo indeterminado hasta que el cuadro clínico disminuya o se elimine por completo. La hidroxiurea, leflunomida, micofenolato, sulfasalacina y tacrolimus son medicamentos que solo se van a utilizar en caso de que la patología no responda a otros tratamientos. El Alfacept se va a utilizar a una dosis de 15 miligramos intramusculares cada semana por 12 semanas con un seguimiento posterior de 12 semanas sin tratamiento. El adalimumab se va a utilizar una dosis única de 80 miligramos subcutáneos en la primera semana. En la segunda semana se va a utilizar una dosis de 40 miligramos subcutáneos y posteriormente se va a continuar con una dosis de 40 miligramos subcutáneos cada 2 semanas por 16 semanas. Este medicamento va a estar contraindicado en pacientes embarazadas y pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca grado 3 o 4. Y el Etanercept se va a utilizar una dosis de 50 miligramos subcutáneos 2 veces por semana y el efecto máximo se espera después de 24 horas de iniciado el tratamiento. El Infliximab se va a utilizar a dosis de 5 miligramos por kilo con un esquema de infusión a la semana 0, 2 y 6 y después cada 6 a 8 semanas. Este medicamento es el de elección en pacientes que presentan artritis psoriásica. En cuanto a lepra, según la norma oficial mexicana 027, se define como una enfermedad infecto-contagiosa crónica causada por Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y nervios periféricos. Sin embargo, puede afectar otros órganos y en ocasiones es sistémica. Para realizar el diagnóstico de lepra se deben realizar los estudios clínico, baciloscópico, histopatológico, leprominorreacción y el estudio epidemiológico. El estudio clínico se debe realizar con la metodología dermatológica y neurológica y con una exploración física completa. En relación a la baciloscopía, se debe realizar en todos los casos que se estudien por primera vez y este consiste en realizar un frotis del lóbulo de la oreja de una lesión cutánea y cuando se considere necesario también se debe realizar en la mucosa nasal. El estudio histopatológico también se debe realizar en los casos que se estudien por primera vez. Se debe obtener una biopsia de piel. La biopsia debe ser de una lesión activa en la que no exista una infección agregada y que incluya tejido celular subcutáneo. La leprominorreacción se debe realizar para clasificar el caso de lepra en dimorfo e indeterminado y tomar una decisión sobre el tratamiento que se debe llevar a cabo en este paciente. Y por último, el estudio epidemiológico se realiza para identificar la asociación o no de la patología con otros casos de lepra. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el que se pueden comparar los diferentes tipos de lepra de acuerdo a su evolución, a las características clínicas y a los tipos de diagnóstico que se realizan. Esta tablita es muy importante porque dependiendo de las características de cada tipo de lepra, va a depender el tratamiento del paciente. Dentro de las complicaciones de la lepra encontramos a la mutilación de la mano, la pérdida de dedos o zonas distales de las extremidades, ceguera y la deformidad por pérdida de tejido afectado. El tratamiento se va a realizar en la aplicación de terapia antibiótica y debe ser de forma integral con expertos en oftalmología, ortopedia y fisioterapia. Se dice que el medicamento específico que va a ayudar a esta patología va a ser la dapsona en una dosis de 50 a 100 miligramos al día en una sola dosis. Sin embargo, la norma oficial mexicana marca que el tratamiento regular para la lepra en los casos multivacilares va a comprender como mínimo 12 dosis mensuales supervisadas de rifampicina, clofazimina y dapsona combinadas y 324 dosis autoadministradas a una cada día de clofazimina y dapsona y al concluir los 12 meses de tratamiento establecidos, las personas deben ser evaluadas. De ser necesario, se va a continuar con otro periodo de tratamiento.
Entonces, dentro de los medicamentos que vamos a utilizar, encontramos la rifampicina a una dosis de 600 miligramos al día en adultos y en niños de 10 a 20 miligramos por kilo al día, sin sobrepasar los 600 miligramos. La clofazimina va a ir de una dosis de 50 a 100 miligramos día en adultos y en niños va a ir de 1 miligramo por kilo al día. Bueno, aquí presentamos una tabla en la que se encuentra el tratamiento para casos multivacilares recomendado por la OMS, que va a dividir a los pacientes en 3 grupos: en niños menores de 10 años o con peso menor a 30 kilos, en niños de 10 a 15 años de edad y en adultos. El tratamiento se va a dividir en dos: en una dosis mensual supervisada y en una dosis diaria autoadministrada en el caso de los adultos. En los medicamentos que encontramos como dosis supervisada, vamos a encontrar la rifampicina a una dosis de 600 miligramos, clofazimina 300 miligramos y dapsona 100 miligramos. Y en los medicamentos que van a ser autoadministrados, vamos a encontrar 100 miligramos de dapsona y 50 miligramos de clofazimina. Esto es importante, recordemos, en adultos. El tratamiento para casos paucivacilares que recomienda la OMS también va a estar dividido en dos: en una dosis mensual supervisada que va a constar de mínimo 6 dosis mensuales de rifampicina a 600 miligramos y de dapsona a 100 miligramos, y una dosis diaria autoadministrada de dapsona 100 miligramos. Como mínimo se recomiendan 162 dosis diarias. Y el tratamiento para casos refractarios, los medicamentos que se van a utilizar es la fluoxetina, clofazimina y dapsona durante los primeros 4 meses, y se va a dar un tratamiento continuo con clofazimina y dapsona por 20 meses. Vamos a continuar con el complejo vasculocutáneo, que como definición tenemos que es una lesión cutánea provocada por la pérdida variable de sustancia, extensión y profundidad. Va a ser espontánea o secundaria, localizada en el tercio distal de la pierna generalmente y con tendencia a la cronicidad. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia va a ir del 1 al 2% en adultos. Sin embargo, esta va a ir aumentando con la edad y va a presentarse una recidiva en el 33 al 42% de los casos. Los factores de riesgo se dividen en dos: en factores directos y factores indirectos. Dentro de los factores directos tenemos a las venas varicosas, la trombosis de venas profundas, insuficiencia venosa crónica, función reducida de los músculos de la pierna, fístulas arteriovenosas, obesidad y antecedentes de fractura en la pierna. Dentro de los factores indirectos tenemos todos los factores que predisponen a una trombosis venosa profunda, la deficiencia de proteínas C y S y antitrombina 3 y antecedentes familiares de venas varicosas. El cuadro clínico que se va a presentar en esta patología va a ser muy característico, ya que las lesiones se van a presentar unilaterales, va a haber una hiperpigmentación rojo-amarronada, se puede presentar varicosidad de las venas superficiales, eritema, escamas y en ocasiones se presenta exudado melicérico sanguinolento. El diagnóstico dermatológico se va a establecer con base en estas características, en las características topográficas y en la morfología de las lesiones. Hay que recordar que el diagnóstico debe ser de forma integral y multidisciplinario. Para realizar el diagnóstico adecuado debemos contar con la participación de un angiólogo y de un médico familiar, ya que es importante también tratar alguna comorbilidad que pueda presentarse en nuestros pacientes. Estas son las lesiones que se presentan principalmente, son muy características. Bueno, al igual que el diagnóstico, el tratamiento está indicado que debe ser multidisciplinario. Al menos debe participar personal de dermatología, de angiología e incluso de cirugía reconstructiva, así como la evaluación de un médico internista o médico familiar, ya que si no se tratan las enfermedades concomitantes que existan en el paciente, se puede retrasar la mejoría e incluso puede presentarse una evolución tórpida del padecimiento. El tratamiento se va a dividir en 4: en tratamiento local, control del edema y disfunción del sistema venoso, en tratamiento quirúrgico y en tratamiento sistémico.
Dentro del tratamiento local encontramos la limpieza, que tiene como propósito eliminar el exudado, el tejido no viable, los restos laxos y algunas bacterias que puedan retrasar la cicatrización. Generalmente se recomienda que se use agua corriente, que se haga un lavado suavemente y bueno, la oclusión va a favorecer el proceso de autólisis, mediante el cual se van a eliminar el tejido no viable y se va a hidratar el tejido necrótico. Aquí se va a realizar un vendaje que debe cambiarse por lo menos 2 veces a la semana, esto con la finalidad de eliminar de manera regular sustancias tóxicas, material necrótico e identificar de forma oportuna algún dato de infección. Aquí es importante colocar apósitos, ya que estos van a proporcionar alivio para el dolor, van a acelerar el proceso de cicatrización y se va a absorber el exudado. Dentro del desbridamiento de la herida, tenemos que este se puede realizar de forma autolítica, química o mecánica. Bueno, aquí tenemos una tabla con los apósitos que se utilizan principalmente para realizar la oclusión. Todos están disponibles en México. Como vemos, tenemos películas, espumas, alginatos, hidrofibras, apósitos con colágeno e hidrocoloides. Y acá tenemos una tabla en la que se describen las características y de las heridas y pues de acuerdo a las características el apósito que está más recomendado utilizar. En cuanto al control de edema y disfunción del sistema venoso, vamos a utilizar vendajes elásticos de compresión fuerte, vendas no elásticas de compresión fuerte, vendajes multicapas y compresión dinámica. Aquí tenemos una tablita en la que se observa el tipo de presión, el grado de presión de acuerdo al tipo de compresión. Por ejemplo, en la compresión ligera, la presión va de 15 a 20 milímetros de mercurio, en la compresión mediana de 23 a 32 milímetros de mercurio, en la compresión fuerte de 34 a 36 milímetros de mercurio y en la compresión alta la presión va a ir por arriba de los 49 milímetros de mercurio. En cuanto al tratamiento quirúrgico, existen tres tipos. Uno van a ser los injertos cutáneos autólogos, la cirugía venosa superficial y la larvaterapia. En cuanto al tratamiento sistémico, debemos utilizar pentoxifilina a una dosis de 400 miligramos cada 8 horas, diosmina 1 gramo cada 24 horas, ácido acetil salicílico a dosis de 300 miligramos al día e incluso podemos utilizar analgésicos como paracetamol, AINES y opiáceos. Aquí es muy importante recordar que aunque estemos llevando a cabo un tratamiento sistémico, este siempre se debe llevar en forma combinada con un tratamiento compresivo. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.